Para eso, nuevamente vamos a Mateo capítulo 6 y vamos a leer los versos 9 y 10. Si usted tiene su Biblia nos puede acompañar y si no puede verlos en pantalla. Mateo capítulo 6, versos 9 y 10 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí encontramos la tercera petición de esta oración. ¿Cuál es? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Miren, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas es absolutamente necesario. Si nosotros realmente queremos vivir una vida para Dios y una vida que de alguna manera tenga el fin esperado en cada uno de nosotros, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Lo que pasa con la voluntad de Dios es que se ha tomado de maneras que a veces no son las más correctas. Por ejemplo, todos queremos conocer la voluntad de Dios, ¿o no es así? ¿Cuántos quisieran conocer qué va a pasar mañana con su vida? Lo anhelamos, ¿sí o no? Uy, no, chévere saber qué va a pasar dentro de 8 días, dentro de un año, qué es lo que Dios quiere. Pero escuche, aunque todos queremos conocer la voluntad de Dios, no todos estamos dispuestos a llevarla a cabo. Algunos quieren conocer la voluntad de Dios con el propósito de saber si la voluntad de Dios está de acuerdo con la mía. Y si no está de acuerdo, entonces qué pena, Señor, pero no estamos de acuerdo, entonces yo hago lo que yo quiero y tú sigue pensando lo que tú quieras. Y de alguna forma nos creemos mejores que Dios eligiendo. Creemos que nosotros tenemos mejor forma de elegir que Dios. Y ese es un mal concepto de la voluntad. También la relacionamos con cosas malas, de alguna forma. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Si alguien está enfermo y usted no ha sabido nada de esa persona y de pronto se encuentra: oye, ¿qué pasó con fulano que estaba enfermo? Y le dicen: no, se murió. ¿Usted qué dice? La voluntad de Dios. Y si de pronto alguien tenía problemas en el trabajo, ¿y qué pasó con él? Lo echaron. ¿Y uno qué dice? La voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con su suegra? ¿Vino a vivir a su casa? Sí, la voluntad de Dios. Y como que relacionamos las cosas que no son buenas con la voluntad de Dios. Por ejemplo, si alguien estaba bien enfermo y se sanó, ¿decimos la voluntad de Dios o qué decimos? Decimos: no, gloria a Dios. Pero casi nunca relacionamos la voluntad de Dios con lo bueno, sino con las cosas difíciles y de alguna manera trágicas. Por eso hoy vamos a estudiar un poquito acerca de la voluntad de Dios para poderla entender mejor. En la frase que leímos: hágase tu voluntad como en el cielo, así como en el cielo también en la tierra, encontramos dos cosas fundamentales que es lo que vamos a ver en esta enseñanza, y las vamos a ver a través de preguntas. Si yo voy a orar para que se haga la voluntad de Dios, lo primero que tengo que saber es qué es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque yo no puedo estar orando por algo que desconozco. Yo necesito saber qué es la voluntad de Dios. En la Biblia, para dar a conocer lo que es la voluntad de Dios, encontramos que de alguna manera hay dos significados diferentes, pero bien claros con el término de voluntad de Dios. Por ejemplo, la primer voluntad de Dios que usted va a encontrar en la Biblia es la voluntad decretada. ¿La voluntad qué? Decretada o soberana. Es decir, lo que Dios ha decidido que suceda. Recuerda una cosa: Dios es ¿qué? Soberano. Y hay cosas que Él decidió que fuesen así, y esa voluntad, pregunto, ¿se puede cambiar? No, porque Él ya lo decidió. Nada ni nadie puede cambiar esa voluntad. Así es de que cuando oramos, hágase tu voluntad, no estamos pidiendo tanto por esta voluntad, porque es algo que Él ya decidió que va a ser así. Hay un pasaje que nos lo muestra y es Daniel,
capítulo 4, verso 35. Ese también lo vamos a ver en pantallas. Dice la versión Reina Valera, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra, dice allí, son considerados como nada. Y escuchen, y él, hablando de Dios, hace según su voluntad, ¿en dónde? En el ejército del cielo, ¿dónde más? Y en los habitantes de la tierra. Es decir, Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Y mire lo que sigue diciendo, y no hay quien detenga su mano. Es decir, cuando Él ha decretado algo, ¿quién puede cambiarlo? Nadie. Y sigue diciendo, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es decir, allí nos está hablando de la voluntad decretada. Es decir, aquello que Él decidió hacer. Por ejemplo, en lo físico, cuando Dios crea los cielos y la tierra, determinó que hubiese un sistema solar. ¿Eso fue qué? Algo decretado. Pregunto, ¿lo podemos cambiar? No. Somos parte de un sistema solar que está muy bien acomodado para que la Tierra reciba la cantidad de sol y de calor necesaria para que ni se enfríe ni se queme. Estamos en el punto exacto. Eso lo decretó Dios. Yo no puedo decirle, Señor, es que yo tengo como frío, acerca un poquito más la Tierra hacia el sol para que me caliente, porque eso no va a funcionar. Ya fue una voluntad decretada. Dios decretó que para el día reinase el sol, para la noche la luna. ¿Quién puede cambiar eso? Nadie. Es una voluntad que decretada. Por ejemplo, Dios determinó que la tierra fuese redonda. Pregunto, ¿Dios pudo haber hecho la tierra hexagonal, cuadrada, ovalada? Sí. Pero no, Él determinó que fuese redonda y fue así. Entonces, note que en la voluntad decretada o soberana de Dios, aún las cosas inanimadas le hacen caso. Porque la tierra no es animal, pero la tierra hace caso. Por ejemplo, cuando usted mira la creación allá en Génesis 1, dice que el Señor dijo, sepárense las aguas de las aguas. Y fue así. Las aguas se separaron de las aguas. Pregunto, ¿las aguas son animadas? No. ¿Pero hicieron caso? Sí. Entonces, note que frente a la voluntad decretada de Dios, toda la naturaleza, cielos y tierra, hacen caso. Es más, frente a esta voluntad decretada, el mismo Dios, pero encarnado en Jesús, también hizo caso. Mire Mateo 26, verso 39 para que lo entendamos mejor. Mateo 26, 39. Ahí están hablando de Jesús y dice así, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Yo le pregunto, ¿la voluntad de Dios era que Jesús muriese en la cruz? ¿Sí o no? Sí. Eso fue algo decretado. ¿Desde cuándo dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió que un día iba a mandar a Jesús para que muriese en una cruz para salvarnos del pecado? Eso era algo que decretado. El mismo Jesús, que era Dios encarnado, oró y le dijo, Señor, si es posible hacer algo diferente, hazlo, pero que no se haga mi voluntad. Note que ahí la voluntad de Dios, la voluntad decretada, no fue cambiada, sino se hizo lo que se había determinado desde el principio. ¿Quedó claro lo que es la voluntad decretada o soberana? Mire, la voluntad decretada o soberana no siempre es clara. Es decir, ella no es tan evidente como la que vamos a ver ahorita, pero está. Un ejemplo, la vida de José. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Que sus hermanos lo odiaban y lo tomaron y lo vendieron a los amalecitas, y los amalecitas lo vendieron a Egipto, y él terminó en Egipto en una cárcel durante años, y luego quedó como gobernador cuando vino el tiempo de las vacas gordas y las vacas flacas.
allí estaba la voluntad decretada de Dios. ¿Quién cree que había determinado todo eso para que él llegase a ese lugar? Dios. ¿José lo sabía? No. Él no lo sabía al principio, él luchó, él lo supo después. Pero cuando él fue vendido, cuando él estuvo en la cárcel, él no conocía eso. Por eso le digo, la voluntad decretada no siempre es clara, pero escuche, siempre se hace. Lo que Dios determinó hacer, se hará. Alguien decía algo cierto. Dios ha decretado un día donde nosotros no vamos a estar en esta tierra. Todos nosotros vamos a morir. Los abuelos decían, nadie se muere en la víspera, ¿sí se acuerdan? Nadie se muere en la víspera. ¿Por qué? Porque todos tenemos un día y una hora. ¿Quién decretó eso? Dios. Por eso alguien decía, mire, usted puede hacer todo el ejercicio que quiera. Usted puede cuidarse todo lo que quiera, pero usted se va a morir el día que Dios eligió. Por eso cuando uno ve que de pronto una persona joven murió, ¡ay! ¿Por qué se murió? Porque Dios lo determinó así. Yo no puedo añadir un solo día a mi vida. Si Dios me tiene para 52 años que tengo, pues no paso de ahí, hermano. Pero si me tiene para 80, pues voy a cumplir 80. Porque esa es la voluntad que decretada. Ahora, hay otra voluntad que es la que tiene que ver con esta oración y es la voluntad preceptiva. ¿La voluntad qué? Preceptiva. La palabra precepto tiene que ver con normas o reglamentos. Entonces, esta voluntad, según los teólogos, se conoce como preceptiva o revelada. ¿Cómo se llama? Preceptiva o revelada. Esta voluntad es la que Él da a conocer de una manera clara para que la conozcamos y para que la hagamos. ¿Sí me explico? Él la da ¿qué? A conocer. Miremos un ejemplo, Mateo 27, 21. Mateo 7, 21. En Mateo 7, 21, el Señor está reunido con un grupo de gente y miren que les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuchen, aquí está hablando no de la voluntad decretada de Dios, sino de la voluntad revelada de Dios. Porque la voluntad decretada se hace, esa no cambia. Pero la voluntad revelada, a veces la hacemos y a veces no la hacemos. La voluntad revelada tiene que ver con los mandamientos, con aquello que Dios nos dijo que debíamos de hacer o debíamos de no hacer. Y todos la conocemos, ¿sí o no? Nosotros conocemos algunas cosas que Dios nos ha pedido que no hagamos y otras cosas que Dios nos ha pedido que hagamos. Miremos un ejemplo en 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. Mire lo que dice. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es vuestra santificación. Dios da a conocer que Él quiere que usted y yo nos santifiquemos y que nos apartemos ¿de qué? De fornicación. Esto es un ejemplo de lo que Dios da a conocer. Entonces, hagamos un recorderis. Tenemos una voluntad que es decretada, es decir, Dios lo determinó y así será. Pero tenemos una voluntad que es revelada, que Dios nos la da a conocer, que es muy clara y, escuche, nosotros decidimos si la hacemos o no la hacemos. ¿Sí ve la gran diferencia? La decretada de Dios se hace, se hace. Aún las cosas inanimadas obedecen. La voluntad revelada de Dios, nosotros podemos desobedecerla. Y de hecho, a veces a diario desobedecemos esa voluntad. ¿Dónde encontramos la voluntad revelada de Dios? En su palabra. Si usted quiere conocer qué quiere Dios que usted y yo hagamos, tenemos que leer la palabra. Generalmente la voluntad revelada de Dios está en su palabra, pero también está en nuestra conciencia. Porque yo sé
que usted y yo a veces sabemos que hicimos algo malo, ¿o no le ha pasado? Uno lo sabe. Dios puso eso en nuestra conciencia. El problema es que a veces nosotros adormecemos la conciencia o la esquivamos o la ignoramos y por eso Dios la reveló en su palabra para podérnosla recordar. Por eso, escuche, cuando nosotros oramos, Señor, que se haga tu voluntad, yo me estoy comprometiendo con la responsabilidad de conocer esa voluntad, es decir, de leer su palabra. Si usted dice, Señor, hágase tu voluntad, tiene la responsabilidad de ¿qué? De conocer esa voluntad. ¿Y dónde la conoce? En la palabra. Note cómo esa oración nos desafía. Si yo no leo la Biblia, yo estoy demostrando una cosa: no me interesa conocer la voluntad de Dios. No me interesa. Si yo no leo la Biblia, le estoy diciendo, Señor, yo quiero que tú me des lo que a mí me gusta, pero yo no estoy interesado en conocer lo que tú quieres que yo haga. Note cómo esa oración, hermano, empieza de alguna manera a romper estructuras en nuestra vida y a desafiarnos. Ahora, esta obediencia o esta voluntad, perdón, nosotros podemos, ya lo dije, desobedecerla. Porque aunque no tenemos el derecho, sí tenemos la capacidad de hacerlo. Pero escuchen, nunca será beneficioso para nuestra vida desobedecer la voluntad revelada de Dios. Ahora pregúntese, ¿lo que usted conoce de lo que Dios quiere que usted haga, lo está haciendo? ¿Lo que usted conoce de lo que Dios quiere que usted no haga, lo está haciendo? Porque si yo conozco cosas de Dios, lo que Él quiere, y yo no las estoy llevando a cabo, ¿qué estoy haciendo? Desobedeciendo su voluntad. Y le repito, nunca será beneficioso desobedecer la voluntad de Dios. Nunca. Mire, cuando yo contiendo con la voluntad de Dios, yo voy a terminar mal. Si usted lee la Biblia, usted nunca encontrará una persona que haya contendido contra la voluntad de Dios y haya terminado bien. No, generalmente termina uno mal. O termina uno agotado, sin fuerzas, porque las cosas no salieron como uno quería. Y uno termina preguntándose, ¿pero por qué? Y el Señor le dice, porque no hiciste mi voluntad. Yo no sé si ha tenido la experiencia de luchar y querer algo y luchar a su manera, dejando a un lado la voluntad de Dios. No va a funcionar. ¿Recuerdan a Jonás? La Biblia nos habla de un hombre llamado Jonás. Dios lo llama y le da a conocer su voluntad revelada. Le dice, Jonás, yo quiero que vayas a Nínive, escucha, a Nínive y prediques la palabra. Jonás dijo, no quiero, y se fue para Tarsis. Le pregunto, ¿le fue bien? No. Empezó a tener problemas, hermano. Empezó a tener problemas allí porque el barco entra en medio de una tempestad y las personas que estaban alrededor de Jonás se vieron afectadas por la desobediencia de Jonás. ¿Por qué? Porque todos estuvieron a punto de ahogarse. De hecho, era tanto el desespero que tomaron los bienes que tenían dentro del barco, porque el barco estaba que se hundía, tomaron todas las cosas que pesaban, botaron las camas, los armarios, las suegras, todo lo que tuviera un peso. No, ahí no habían suegras todavía. Todo lo que pesara lo sacaron del barco y lo perdieron, porque había alguien que no estaba haciendo ¿qué? La voluntad revelada de Dios. Mire, Dios es más fuerte que usted. Jeremías en una ocasión dijo, Señor, yo ya no voy a hacer lo que tú quieres. Yo ya no vuelvo a predicar, estoy cansado, entre más predico, más mal me va. Pero dice que dentro de él había algo tan fuerte que él no pudo callar. Y él dijo algo que nunca debemos olvidar. Él dijo, Señor, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Escuche, Dios es más fuerte que usted. Y Dios nos va a vencer.
El problema es cuando yo me creo más fuerte que Él y sigo luchando. Y Él dice, ok, atente a las consecuencias. Por eso mira al que está a su lado y dígale, no luches, obedece. Es lo mejor, hermano. Yo no sé si usted está luchando con la voluntad que Dios le ha revelado, pero Dios nos invita a que no luchemos. Nos invita a qué? A que obedezcamos. Y cuando obedecemos, hermano, nos va mejor. Yo pregunto, ¿cómo le va a sus hijos cuando desobedecen y luchan contra usted? Usted dice, bueno, mi hijo, aténgase. Ahora, la segunda cosa, volvamos a Mateo 6:10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, ya sabemos cuál, ¿sí o no? ¿Cuál voluntad se tiene que hacer? La revelada, es decir, la que nos ha dado a conocer. Pero mire lo que dice, hágase tu voluntad como, como en el cielo, así también en ¿dónde? En la tierra. Entonces note que Jesús nos da una referencia de cómo se debe hacer su voluntad. ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo se hace dónde? En los cielos. Entonces viene una pregunta. ¿Cómo es hecha la voluntad de Dios en los cielos? Porque el Señor está colocando la referencia. Que así como la voluntad de Dios se hace en los cielos, así se tiene que hacer en ¿dónde? Aquí en la tierra. Entonces, la segunda cosa que vamos a ver es esa. ¿Cómo es hecha la voluntad de Dios en el cielo? Por eso pensemos algo. ¿Quiénes habitan los cielos? Está Dios y ¿quién más? Están los ángeles. Entonces, los ángeles son el punto de referencia frente a la voluntad que nosotros debemos de hacer. Ahora, ¿cómo es la obediencia de los ángeles? Porque así como obedecen los ángeles, es la manera como Dios nos pide que nosotros obedezcamos aquí en la tierra. Y hay 4 formas como los ángeles obedecen. Y lo vamos a ver. Primera, los ángeles tienen una obediencia completa. ¿Una obediencia qué? Completa. Mire, ellos obedecen toda, ¿cuándo? Toda la voluntad de Dios. Por ejemplo, si Dios llama a un ángel y le dice, ve y destruya Sodoma y Gomorra, ¿el ángel hace caso? Sí. De una manera completa. Pero si de pronto llama a otro ángel y le dice, no, tú no destruyes nada, tú vas y solo das un mensaje. Ve y dile a María que va a quedar embarazada por el poder del Espíritu Santo. Ve y dile eso. ¿El ángel qué hace? Va y lo hace. ¿Por qué? Porque para ellos no hay una obediencia grande y una obediencia pequeña. Para ellos no hay un mandato importante y un mandato insignificante. Para ellos todo lo que Dios pide es una orden. Y por eso ellos sencillamente obedecen de una manera completa. Ahora, preguntémonos nosotros que estamos aquí en la tierra. ¿Nosotros obedecemos completamente a Dios? ¿Usted obedece a Dios completamente? Porque generalmente, hermano, nosotros obedecemos en unas cosas sí, pero en otras no. No tenemos obediencia completa. Por ejemplo, a veces uno le dice a una persona, hermano, tiene que congregarse en una iglesia porque la Biblia nos pide que nos congreguemos. Ok, yo voy a congregarme. Pero hermano, la Biblia dice que tiene que perdonar. Ah, no, hasta allá no. Yo me congrego, pero a mí no me pidan que perdone a nadie porque es que lo que me hicieron no tiene perdón. Que te perdone Dios, que te perdone. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una obediencia incompleta. No, hermano, que la Biblia dice que hay que leer la Biblia y hay que orar. Ah, bueno, yo puedo orar y leer la Biblia, pero la Biblia dice que se congregue. Ah, no, yo no necesito congregarme, yo puedo tener mi relación con Dios desde mi casa. Pregunto, ¿obediencia completa o incompleta? Incompleta. Hermano, que la Biblia dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Bueno, los voy a amar.
Pero la Biblia dice que no viváis en unión libre, sino que tienes que casarte. Ah, no, yo no necesito casarme. ¿Me estoy explicando? Es decir, manejamos una obediencia incompleta. Que la Biblia dice que tenemos que servir porque somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos una función dentro de la iglesia. Ah, no, yo hasta allá no, porque yo ando muy ocupado. Es decir, manejamos una obediencia incompleta. Ahora, nuestra obediencia a su voluntad no debe ser solo en lo que me agrada, sino también tiene que ser en lo que ¿qué? En lo que me desagrada. Mire, a veces pedidos como Dios nos hace, que perdonemos al enemigo, al que nos hizo daño, ¿nos agrada? No, hermano. ¿Sí o no? Uno se incomoda y dice, pero es que yo no siento hacerlo. Pero la obediencia a Dios no es si la siento o no la siento. Hay que hacer su voluntad. No solo en lo que me agrada, no solo en lo que es lógico, porque hay cosas que Dios nos pide que parecen ilógicas. Por ejemplo, el Señor nos dice, dé y va a tener más. Y uno dice, no le cree, es una obediencia incompleta porque me parece ilógico que si yo tengo 10 y quito uno, entonces me va a quedar 11. Entonces uno dice, no, Dios tiene unas matemáticas raras, porque me parece ilógica. ¿Se acuerdan de Abraham? La Biblia dice que Dios llama a Abraham, le da una promesa, le dice que le va a dar un hijo y a través de ese hijo va a ser una nación. Y él lo cree y le da a su hijo, se llama Isaac, el muchacho crece, entonces Dios lo llama y le dice, Abraham, hágame un favor. Sí, Señor, ¿qué quieres? Ve y sacrifica a tu hijo. Pregunto, ¿es lógico? No, es ilógico, pero ¿cómo así que lo sacrifique si tú me dijiste que me ibas a dar una nación? Pregunto, ¿es agradable? No, es desagradable. Si de pronto llama a Abraham, necesito que me sacrifique a la suegra. Pues Abraham de pronto lo piensa y dice, bueno, Señor, ya que es tu voluntad, yo puedo hacerlo. Pero para Abraham eso era ilógico y desagradable. Pero pregunto, ¿se fue a hacer eso? Sí. Él fue a hacerlo. Dios no lo permitió, pero él estuvo dispuesto a hacer una voluntad que completa. Pregúntale que está a su lado. ¿Tu voluntad es completa? Tu obediencia, perdón, es completa. Segunda cosa. Entonces, los ángeles obedecen de una manera ¿qué? Completa. Y Dios nos dice que nuestra obediencia acá, su voluntad debe ser completa. La segunda forma, como obedecen los ángeles, es de manera inmediata. ¿De manera qué? Inmediata. Alguien decía, los ángeles vuelan a cumplir la voluntad de Dios. Como cuando uno le dice, vaya, vuele, 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 a ver. Cuando el Señor llama a un ángel, Él actúa de manera inmediata. Aunque son seres con voluntad, como usted y como yo, ellos nunca llegan tarde al lugar donde Dios los envía. Nunca. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando José y María estaban en Egipto? En Belén. Y Herodes decidió un edicto para matar todos los niños. ¿Qué hizo Dios? Envió un ángel que le dijera a José, váyase de aquí, hermano, porque van a matar a los niños. Pregunto, ¿qué tal si Dios llama, Gabriel, hágame un favor? Sí, señor, ¿qué quiere? Vaya, dígale a José que se vaya porque van a matar a los niños. Ay, ahorita no. Más tarde, me voy a arreglar las plumas, voy a acicalarme un rato. ¿Qué hubiera pasado? Los matan, hermano. Pero usted encuentra que los ángeles tienen una obediencia inmediata. Ellos no posponen su voluntad para después. ¿Cuál es el problema nuestro? Que posponemos la voluntad de Dios. ¿Sí o no? La posponemos. Hermano, ¿por qué usted no ha tomado la decisión de casarse? Estoy orando. Pero hermano, lleva 20 años de unión libre. No importa, pero estoy orando. Uno dice, ¿cómo así que está orando para ver si hace lo que Dios le pidió? ¿Tiene lógica? No tiene lógica. No, la verdad voy a pensarlo. Voy a estar mirando a ver qué hago, si sí, si no. Eso es una obediencia que no es inmediata. ¿Cuántos aquí son padres?
Ok. ¿A cuánto les gusta que sus hijos les obedezcan de manera inmediata? A todos, ¿sí o no? ¿A usted le gusta que le diga al niño, haga un favor, ve y haz esto? Ahorita. No, ve ya. Ahorita. Se siente uno incómodo, ¿sí o no? Le da uno hasta mal genio. Dice, pero ¿cómo así? No, es ya. ¿Qué tiene que hacer? Pero escuche, a nosotros nos gusta que nos obedezcan ya, pero no nos gusta obedecer ya. Y los ángeles tienen una forma de hacerlo y es inmediata. Volvamos al ejemplo de Abraham. La Biblia dice que Dios le dice a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. Y en el verso 2 de Génesis 22 dice, y Abraham, siendo muy temprano, se levantó de mañana y se fue al lugar donde Dios le dijo. Él tenía una obediencia que inmediata. Él no dijo, Señor, voy a estar orando, voy a hacer un ayuno de 40 días, a ver si esto es tuyo, a ver si esto no es tuyo. No, él obedeció de manera inmediata. Tercera forma, como obedecen los ángeles. La primera, ¿cuál es? Completa. La segunda, inmediata. Y la tercera es continua. Ellos obedecen continuamente. Es decir, ellos obedecen todo el tiempo. Ellos no se toman vacaciones de desobediencia. Es decir, obedezco un mes y el otro mes me desordeno un poquito. Obedezco entre semana, pero el fin de semana me vuelvo loco. Yo tenía un amigo así. Él decía, yo entre semana para el Señor, lo que Él quiera. Pero el fin de semana yo me carnavaleo, decía. Y se iba a tomar, y se volvía loco, se emborrachaba, se iba para allá donde no debía. Y él creía que eso estaba bien. Él manejaba una obediencia que incontinua. Mire, hay un pasaje en el Salmo 119, verso 60. Mire lo que dice. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Qué bueno que pudiéramos decir lo mismo, ¿sí o no? Señor me pidió algo, me voy a apresurar. No me voy a retardar a guardar los mandamientos del Señor. De verdad que necesitamos que Dios nos ayude a tener una obediencia continua. Mire el que está a su lado y dígale, la obediencia no tiene vacaciones. Cuarta cosa. Entonces la primera, ellos obedecen de manera que completa, pero también inmediata, también continua. Y número 4, ellos obedecen de manera deleitosa, hermano. Es decir, los ángeles se gozan al hacer la voluntad de Dios. En el cielo no hay queja, en el cielo no hay mala cara. Gabriel, no, allá no hay eso, hermano. Gabriel, venga, ahorita, este señor más cansón. ¿Se ha visto eso alguna vez? Si hay algo que nos incomoda a nosotros los papás, es que cuando usted le pida un favor a su hijo, él haga que mala cara, ¿sí o no? No dice este chile. Como le decía a la mamá de uno, le voy a voltear a ese mascadero. No me frunza los hombros, porque uno así, ¿sí se acuerdan? Todo ese tipo de acciones demuestran que ellos pueden hacerlo, pero a las malas. Como papá uno se siente gozoso por eso, no. Uno se incomoda y dice, pues me hizo el favor, pero a veces uno es mejor que no me haga nada. ¿Sí le ha pasado? Que le dice, hijo, ¿me alcanzas tal cosa? Ay, pero papi, mejor no me haga nada, yo voy y lo hago. ¿Por qué? Porque es incómodo que alguien obedezca nuestra voluntad de una manera quejosa, sin deleite. Pero cuando usted le dice a su hijo, oye, hazme un favor, sí, papi, ¿qué quieres? Tráeme. Claro, papi, con gusto. Uno se siente agradado, uno dice, es chévere. ¿No cree que lo mismo pasa con Dios? Pregúntese, ¿qué cara pone usted cuando Dios le pide que haga? Porque de alguna manera, tal vez, no con nuestro rostro físico, pero sí con nuestro interior, podemos poner mala cara frente a lo que Dios nos pide. No tenemos una obediencia deleitosa. El Salmo 48, mire lo que dice el salmista.
el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Mire, cuando nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios, no hay nada que agrade más que eso. El sentir que usted está cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Eso produce un gozo y un deleite, hermano, que no se puede comparar con nada. Así es de que resumimos todo para terminar. La Biblia dice que debemos orar así. Hágase tu voluntad, ya sabemos que hay una voluntad decretada que no podemos cambiar, pero hay una voluntad revelada que es la que nos toca hacer. ¿Cómo la tenemos que hacer? Como se hace en los cielos, así también la tenemos que hacer en la tierra. ¿Cómo se hace en los cielos? Completa, inmediata, continua y deleitosa. Ese es el desafío que Dios nos deja a través de esta petición. Cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra, lo que estamos pidiendo es, Señor, que todo vestigio de rebeldía, de desobediencia que haya en mi vida, muera. Eso es lo que estoy pidiendo, porque todos nosotros tenemos vestigios de rebeldía, ¿o no es así? Vestigios de desobediencia. Cuando yo oro, yo estoy diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad de la manera correcta. Por eso necesito que la rebeldía y la desobediencia en mi corazón desaparezcan. Cuando yo oro, Señor, hágase tu voluntad, se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, estoy haciendo otra cosa. Le estoy diciendo, Señor, antes que lo que yo quiero, mi deseo es que tu voluntad se haga. No quiero llegar a la oración, Señor, pidiéndote que se haga lo que yo quiero, sino lo que tu voluntad haya determinado. Entonces eso nos recuerda una vez más que la oración tiene más que ver con Dios que conmigo. Ahora, ¿qué cree que va a pasar si usted hace la voluntad de Dios de manera completa, continua, inmediata y gozosa? ¿Quién se va a beneficiar? Nosotros. Y no solo yo, sino los que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque voy a ser mejor esposo o esposa, voy a ser mejor padre, voy a ser mejor hijo, voy a ser mejor trabajador, voy a ser mejor amigo, porque estoy cumpliendo la voluntad de Dios y todo eso traerá una bendición completa a nuestras vidas. Amén. Así es de que hoy vamos a orar, pidiendo que se haga su voluntad, pero también pidiéndole que nos ayude a hacer su voluntad a nosotros aquí en la tierra como se hace en los cielos. Amén. Colóquese en pie y vamos a orar. Alguien hacía una pregunta. ¿Por qué los ángeles obedecen de ese modo? Y nosotros, que fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, no podemos. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Entonces, tomaban un pasaje de la Escritura y lo explicaban de esta manera, y quiero leerles. Es Mateo, capítulo 18, verso 10. Jesús está hablando y dice lo siguiente: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo, miren lo que dice, que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Saben por qué los ángeles hacen la voluntad de Dios de manera completa, continua, inmediata y deleitosa? Porque ellos todo el tiempo, ¿qué hacen? Ven el rostro de Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Cuando yo veo el rostro de Dios todo el tiempo, va a pasar algo. Yo voy a conocer realmente a Dios. Es la única manera. Ellos saben que Dios es justo, saben que Dios es bueno, saben que Dios es santo. Por lo tanto, ellos no dudan de hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué nosotros dudamos? Porque no lo conocemos.
porque nosotros no contemplamos el rostro de Dios siempre. A veces lo contemplamos cada 8 días cuando venimos acá, o cada 15, o a veces cuando hay una necesidad lo medio miramos rápidamente, pero no pasamos tiempo buscándolo a Él para conocerlo como Él es. Y generalmente las personas que no contemplan a diario a Dios siempre huyen de hacer su voluntad. ¿Sabe quiénes son los que menos hacen la voluntad de Dios? Los que menos oran. Si usted tiene tiempos con Dios a diario para orar y para verle, escuche, lo va a conocer como Él es y no va a dudar de hacer su voluntad. Entre menos oro, menos obedezco. Entre más oro, más lo conozco y voy a dejarlo de ver como un dictador, porque hay personas que dicen, pero ¿por qué toca hacerle caso a Dios? ¿Por qué hay que hacer lo que Él diga? Lo ven como un dictador, pero no lo ven como un padre, no lo ven como un buen padre o un padre bueno. Por eso, si nosotros conociéramos realmente a Dios como Él es, no dudaríamos de hacer lo que Él nos pide. Si yo no hago lo que Él me pide, escucho, es porque todavía no confío en Él. No confío, no le creo. Sé que Él es bueno, lo amo, pero no le tengo tanta confianza. Y por eso termino haciendo lo que yo quiero. Por eso el Señor nos dijo que debíamos de orar, Padre nuestro. Ahora, antes de orar, yo le quiero preguntar una cosa. ¿Usted está dispuesto realmente a hacer la voluntad de Dios? Porque ¿para qué vamos a orar, Señor, hágase tu voluntad cuando yo no quiero hacerla? ¿Para qué? Eso es un autoengaño, hermano. Dile, Señor, hágase tu voluntad, pero por dentro yo no quiero hacerlo. Yo quiero hacer lo que yo quiero. ¿Para qué orar si vamos a seguir haciendo lo mismo? Por eso cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad, lo primero que debe ocurrir en nosotros es que debe morir mi yo. Debe morir ese deseo de gobernar mi propia vida y de hacer lo que se me dé la bendita voluntad. Eso es lo primero que tiene que morir para que yo pueda con confianza decirle, Señor, hágase tu voluntad. Cierre sus ojos, por favor. Piense otra cosa. ¿Usted tiene temor de que se haga la voluntad de Dios? Porque a veces, aunque nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, porque así lo dice la palabra, nos da miedo de que no se haga mi voluntad, sino se haga la de Él. Nos da miedo de saber qué va a pasar si la voluntad de Él se hace. Tenemos temor. Por eso la oración del Padre Nuestro comienza diciendo Papá o Padre Nuestro. Porque en nosotros no debe de haber temor hacia el Dios que nos dirigimos, porque Él es un papá. Por eso, Señor, hoy queremos orar y queremos decirte, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Ayúdanos, Dios, a entender la magnitud de lo que esto significa. Ayúdanos, Dios, a entender que tú eres realmente nuestro papá. Ayúdanos a verte como realmente eres, para no tener temor de que tu voluntad se haga. Ayúdanos, Dios, a confiar en que tu voluntad es lo mejor para mi vida. Porque tú eres Dios y porque tú conoces todas las cosas. Tú no solo conoces mi pasado, sino también conoces mi presente y aún más conoces mi futuro. Y tú sabes lo que es mejor para mi vida. Por eso hoy quiero reconocer, Señor, que soy un desobediente. Perdóname, Dios, soy desobediente. Perdóname porque yo digo amarte, yo he hablado de ti, yo digo conocerte y puedo hablar maravillas tuyas, pero cuando llega el momento de obedecer yo no te hago caso. Y eso demuestra que lo que estoy hablando no va de acuerdo con lo que realmente yo creo. Perdóname, Dios. Hoy yo quiero reconocer que tú eres papá.
Hoy quiero reconocer que realmente tú eres Padre. Quiero reconocer que tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios santo. Ayúdame, Dios, a entenderlo siempre en mi corazón, Dios, de manera tal que yo pueda, de manera libre, hacer tu voluntad siempre. Ayúdame, Dios, a ver tu rostro todos los días, Señor. Perdóname por dejar de orar. Perdóname, Señor, por no sacar los tiempos a diario. Perdóname, Dios, por darle lugar a otras cosas que, aunque son necesarias, hoy entiendo no son las más importantes. Ayúdame, Dios, a comprometerme a orar, a tener tiempos para que pueda, como los ángeles, ver tu rostro todos los días y de esta manera tener la capacidad de obedecerte de una manera completa, de una manera inmediata, de manera continua y de manera deleitosa, Señor. Yo quiero obedecerte, Dios. Yo sé que es lo mejor para mi vida. Sé que es lo mejor para mi hogar, para todo lo que me rodea. Yo lo sé, Señor, pero aunque lo sé, me cuesta. Es por eso que hoy te pido, Dios, ayúdame a hacer tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo la quiero hacer, Señor, pero tú sabes que soy débil. Tú sabes que necesito de ti para lograrlo. Es por eso que te pido, envía tu Espíritu Santo a mi vida de manera tal que Él me fortalezca para hacer siempre tu voluntad. Yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero deleitarme en ti, que tú te deleites, Dios. Que cuando tú me pidas algo, Señor, yo pueda hacerlo y tú puedas gozarte en mí. Yo te pueda alegrar o pueda alegrar tu corazón, Señor, con mis acciones. Dios, al orar que se haga tu voluntad, Dios, también me estoy comprometiendo a leer tu palabra. Porque la manera como puedo conocer tu voluntad es a través de la Biblia. Por eso te pido, ayúdame, Señor, a sacar esos tiempos para conocer tu voluntad revelada. Y de esta manera, Señor, poder vivir una vida conforme a tu propósito. Hoy puedo decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuenta conmigo, Señor, para eso. Daré todo de mí para poder vivir la vida que tú quieres que yo viva. Hoy te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tome su lugar.